Quizá llame la atención que en lugar de hablar de castidad consagrada o castidad perfecta, lenguaje tradicional, proponga otro lenguaje, celibato profético. Y diré por qué. En primer lugar, la castidad es una virtud cristiana que orienta nuestra conducta sexual para que no se deje llevar ni por el exceso ni por el defecto. La virtud de la justa medida. Pero también es la virtud que humaniza la sexualidad. Donde esta virtud actúa, no hay dureza de corazón, sino ternura. No hay violencia o violación, sino respeto y compasión. La virtud de la castidad es también un don del Espíritu Santo. Es algo así como cuando el alma envuelve al cuerpo, como decía el intuitivo filósofo Nietzsche. La castidad es una virtud para todos, casados y célibes o no casados. La castidad no es perfecta en los célibes e imperfecta en los casados. La virtud de la castidad no se identifica con la continencia o abstinencia sexual, aunque según los casos pueda requerirla. Todos los cristianos, casados y célibes, hemos de vivir nuestra sexualidad configurada progresivamente con la virtud de la castidad. Y como es un proceso, necesitamos entrar en ese camino de progresiva integración y crecimiento en la relación que la castidad implica. Por otra parte, Jesús no habló en estos términos, sino más bien de la eunuquía, o los que se hacen eunucos por el reino de Dios. Creo que la mejor traducción es celibato profético. En esto consiste esta dimensión de nuestra alianza de amor. No casarnos con una persona, no tener hijos o hijas, para entregarnos a aquella familia de la que Jesús habló cuando dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? El célibe se entrega a generar, educar y cuidar la familia de Dios, a hacer que la humanidad sea familia y la tierra la casa común. Y esto lo hace el célibe seguidor de Jesús de forma profética, exagerada, visible. Por eso creo que esta realidad viene muy bien expresada cuando hablamos de celibato profético. El celibato profético se hace realidad en nosotros en tres dimensiones: misionera, comunitaria y ecológica, y como trasfondo de todas ellas la dimensión fundamental, la dimensión mística. Veámoslo. La dimensión misionera, al servicio y cuidado de la vida. Quienes vivimos bajo el consejo y el carisma del espíritu del celibato evangélico, que no todos entienden, estamos lanzados a una misión que nos lleva a sentirnos cerca y compartir la situación de diversos grupos humanos. Los eunucos contra su propia voluntad, es decir, quienes por diversas circunstancias no han podido contraer matrimonio ni crear una familia. El celibato nos aproxima a los que fracasan en su matrimonio y viven en la soledad, sin esperanza y sin ayuda. También nos aproxima a los ancianos, abandonados y sin familia. A los jóvenes, que a menudo sufren más que los de otras edades, bajo aquella secreta falta de esperanza y aquella resignación que se agita en sus almas como una enfermedad social. Nos aproxima el celibato a quienes sufren enfermedades de transmisión sexual o son marginados por la diferencia sexual, el grupo LGTBI.
El celibato nos aproxima a las mujeres explotadas sexualmente, a las personas que sufren violencia doméstica. Así como la pobreza hizo a Jesús cercano a los más pobres, así el celibato nos aproxima a los solitarios de la tierra, a quienes gritan con su existencia: no tengo a nadie que me ayude. El celibato de Jesús y nuestro contienen una provocadora fuerza social y política. Se opone a las sociedades cerradas, excluyentes, discriminadoras. Nos llama a superar los estrechos márgenes de la familia, de nuestras familias, para crear una gran familia de todos, sin descartar a nadie. Como Jesús también podemos exclamar: bienaventurado quien no se escandalice de mí. Por eso nuestro celibato es anticultural. Debe ser vivido sin machismo, sin clericalismo. No es un celibato de poder. Por el celibato nuestro cuerpo queda configurado como un símbolo cultural que desestabiliza los sistemas convencionales de género y de sexualidad, como ocurría con los eunucos por el reino de Dios, también los eunucos marginados. Nuestro hermano, el padre de la Torre, de Colombia, gran teólogo y escriturista, escribió hace unos años: tenemos que recuperarnos unos a otros, hombres y mujeres como compañeros. Debemos otra vez, como en los tiempos primeros, caminar juntos, siempre libres y maduros, y así volver a unir lo que ha estado tan conventualmente separado en la vida religiosa en base a tantos temores. Y después añadía: ser virgen desde la óptica de los pobres es poner la propia libertad y madurez al servicio de su rescate. Servir a los intereses de los poderosos es desvirginizarse, prostituir la propia libertad y madurez. Los profetas lo dicen muy claro: bajo la imagen de la doncella que representa a Israel, destinada a Yahvé Goel, su prometido. Esta es una bella imagen de la virginidad entendida como fidelidad a Dios y a su pueblo oprimido. El Goel se desposa con su pueblo. La fuerza de la virginidad se manifiesta en la audacia misionera y diaconal de aquellos y aquellas que no temen perder su vida por los demás, que no se preocupan excesivamente de conservarla. Virginidad y celibato están en estrecha y directa conexión con el martirio. Comunitaria. Un solo corazón. Jesús renunció efectivamente a formar una familia, pero no vivió el celibato del soltero solitario. Su proyecto era dedicarse totalmente, en alma y cuerpo, a formar la familia del reino de Dios, en la que debían integrarse todos los seres humanos. Jesús inició semejante macroproyecto constituyendo la pequeña comunidad de los que estaban con él. Marcos 3:14. Esa comunidad no nacía ni se reproducía por el poder de la carne, ni de la sangre, ni del deseo, sino de la palabra de Dios. Escribió bellamente San Jerónimo: cuando el Hijo de Dios descendió a la tierra, inmediatamente se formó una nueva familia. El gran teólogo Calvart también escribió: es un hecho cierto que Jesucristo mismo, de cuya verdadera humanidad nadie duda, no ha tenido otro amor, otra novia, otra esposa, otra familia, otra casa que su iglesia o su comunidad. La comunidad ideal era para los primeros cristianos aquella que también tenía un solo corazón, en la que todos eran y se llamaban hermanas y hermanos. También nuestra comunidad, formada desde el celibato evangélico, comporta una intensificada experiencia de fraternidad. Quienes la formamos nos sentimos convocados por el mismo Padre. En Él y desde Él
nos vamos descubriendo como destinados a ser hermanos para siempre, para la eternidad. El celibato virginidad lleva a contemplar a quienes nos son más prójimos como la nueva familia y a comprometernos para ir haciéndola realidad. Celibato y virginidad sin fraternidad es colateralmente negación de la paternidad-maternidad universal de Dios. En las culturas más tradicionales, como por ejemplo las africanas, el sentido de fraternidad es tan fuerte, tan extendido, que la familia va mucho más allá de los límites de la familia nuclear occidental, padre, madre e hijos. Los miembros de toda una tribu, de todo un pueblo, se reconocen como hermanos, hermanas, como familia. El régimen de la familia extendida vige en esas culturas donde todos se sienten hermanos. Reino de Dios es también esa experiencia de familia extendida y ya a todos los pueblos de la tierra, a todas las razas. El celibato cristiano tiende hacia esa experiencia global, pero la realiza en el pequeño y simbólico ámbito de nuestros institutos, de nuestra pequeña comunidad. La comunidad es ya en sí misma un hecho de misión. Ved cómo se aman. En ella los desconocidos, los extraños, los extranjeros, los de diferentes razas, nos descubrimos como hijos e hijas de un mismo Padre y como hermanos en Jesús, nuestro hermano. El amor fraterno es el dinamismo que todo lo vivifica. Hasta la misma autoridad carismática es expresión de amor y de servicio fraterno. La fraternidad en celibato puede y debe ser entendida a la luz de la amistad. San Agustín entendía el monasterio como una comunidad de amigos, en donde se hacía realidad el ideal de la Iglesia de los Hechos de los Apóstoles. En la comunidad no debe ser únicamente Jesús quien llame amigos a los discípulos, sino que ellos mismos han de luchar para serlo entre sí. Una comunidad que no se propone tender y luchar por ser comunidad de amigos nunca podrá tener un solo corazón. Pero al mismo tiempo frustrará el dinamismo de donación y generación de comunión que está dado con el don del celibato profético. Caroline Simon está convencida de que desarrollar una personalidad cristiana lleva tiempo y es necesaria la gracia, y el espacio mejor para que eso ocurra es la comunidad eclesial. Ella decía: no basta la madurez sexual biológica, es necesaria una comunidad que nos envuelva, que nos guíe, que nos ofrezca espacios para que hablemos de nuestras luchas y cómo conseguir una mayor madurez. Esto es también importante para la comunicación en nuestras comunidades. La comunidad ofrece un clima educativo único. En la continencia hay lucha y a pesar de todo se vence. En la incontinencia se lucha, pero se pierde la batalla. En la lujuria ni se lucha, se siguen sin más los propios impulsos. En el estado de integridad sexual ya no se lucha. La castidad nos hace sentirnos confortablemente con nuestra propia sexualidad. Y ahora la dimensión ecológica. Somos especie, somos naturaleza. Nos preguntamos ahora, ¿para vivir el celibato necesitamos amar la tierra, cuidar de la naturaleza, vivir en alianza con la creación? La atención a la tierra nos hace volver sobre nosotros mismos. ¿No es nuestro cuerpo una parte de la naturaleza, de la tierra? ¿No es naturaleza y tierra? Y si lo es, ¿no tendrá que actuar y explicitarse el celibato por el reino en esta dimensión?
El filósofo franco-algerino Pierre Rabhi escribe: la crisis que vivimos no es solamente crisis de medios y de métodos para salvar la Tierra. Quien está en crisis es el ser humano. Si no cambiamos nosotros mismos, no se puede hacer ecología, prescindiendo de la dimensión espiritual, olvidándonos de lo sagrado ante los problemas de la Tierra. Es interesante esta cita porque nos hace ver que la naturaleza no es exterior a nosotros, porque nuestro cuerpo somos ya especie humana, somos naturaleza en una de sus cimeras posibilidades. La naturaleza es nuestra y nosotros somos de ella. De la naturaleza nos alimentamos, recibimos el fluido vital, ella nos hace crecer, nos enferma y nos sana. En ella se disolverá nuestro cuerpo por la muerte. La tierra está sembrada de millones y millones de hombres y de mujeres que ya murieron. Es la madre tierra, también la tumba tierra. Sentirse naturaleza es experimentar la grandeza de la vida y también el misterio de la muerte. Ella está ahí pidiéndonos comunión, pues sólo en armonía con ella conseguiremos ser nosotros mismos. La transformación del mundo, de la tierra, ha de comenzar por nuestro propio cuerpo. El cuerpo no es una realidad que poseemos. Lo vivimos en primera persona. Yo existo mi cuerpo, decía Merleau-Ponty. Nuestro cuerpo es el único lugar de nuestra aventura, de nuestro celibato virginidad. El cuerpo debe ser educado. Hay que pasar de un cuerpo natura a un cuerpo cultura. Hemos de integrar en nuestra corporalidad las experiencias espirituales. Y las experiencias espirituales las hemos de hacer corporales. La experiencia del celibato marca nuestro cuerpo, queda fijada en nuestro cerebro, se emite como un mensaje permanente. El nuestro es un cuerpo con estilo celibatario, en modo celibato, organismo simbólico y profético. Afirmarse como una presencia personal es manifestarse como rostro y no como sexo, decía Olivier Clément. A través de su cuerpo, el célibe, la Virgen, entran en relación con los demás cuerpos de la creación, los humanos y los infrahumanos. Así también entra Jesús en contacto con nosotros. Este es mi cuerpo. ¿Quién me ha tocado? Hay un estilo de celibato eucarístico que define nuestra relación con el universo. Es lo que llamaríamos la dimensión ecológica del celibato profético. Finalmente, la dimensión mística, en las cosas del Abba y del Señor. Las dimensiones del celibato cristiano que hasta ahora hemos analizado nos revelan el auténtico porqué de nuestro celibato. Es la búsqueda apasionada de la belleza de Dios y el deseo de entregarse a ella con todo el corazón. No se trata de ser célibe para algo, es algo más personal. Se trata de ser célibe por alguien, y ese por alguien, nos decía Jesús, es nuestro Abba. Ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Todo el eros de Jesús se sentía atraído por la belleza, por la gloria de su Abba. Si el Abba encontraba en el Hijo todas sus complacencias, también el Hijo encontraba en su Abba todas sus complacencias. La relación del Padre con el Hijo, sobre todo en el cuarto Evangelio, es de tal intensidad que el Padre todo lo realiza en el Hijo, y el Hijo desea con pasión que le llegue la hora de volver al Padre. El elemento místico del celibato se expresa, por lo tanto, como un insaciable anhelo por el día del Señor, el día de contemplar su belleza misteriosa. Y es la expresión de la impaciencia apocalíptica de la Iglesia enamorada de la belleza de su esposo, que anhela que se abrevie el tiempo y que se inaugure el reino y se celebren las bodas escatológicas. Es tal la impaciencia que no cabe en el corazón pensar en otro tipo de desposorio
en el tiempo que pasa.